Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, muy buenos días. Estamos ya iniciando lo que es la tercera semana del año 2023. Y con ello también iniciamos lo que es el estudio de la lección número 3 para este trimestre. Vamos a inclinar nuestro rostro ahí donde estamos para que Dios pueda guiarnos a través del estudio de esta mañana. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Aquí estamos, Padre, nuevamente para estudiar tu palabra, Señor. Pero, Señor, no queremos hacerlo y confiar en nuestra propia interpretación, en nuestra propia mente. Queremos que tu Espíritu Santo pueda guiarnos, que tu Espíritu Santo pueda dirigirnos en este estudio de esta mañana. Ayúdanos, Señor, y que lo que estudiemos pueda quedar grabado, Señor, en nuestros corazones y sobre todo, Padre, podamos ponerlo en práctica. Bendícenos, Señor, y guárdanos durante este estudio. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos y amigos, decía lección número 3. El tema general del trimestre es administrar para el Señor hasta que Él venga. Y la lección para esta semana la encontramos ahí que se titula El contrato del diezmo. Ese es el tema para esta semana, el contrato del diezmo. Y para hoy, domingo 15 de enero, el título es El diezmo equivale a un décimo. Interesante el tema para esta semana, la que dice el contrato del diezmo. Ya antes estudiamos y pudimos aprender que un contrato es una parte, es un documento más bien, o es un trato, es un acuerdo entre dos personas o más, ¿verdad? Un acuerdo donde las dos partes tienen compromisos y las dos partes también tienen derechos. Y vamos a partir de un principio que prácticamente ya creo que todos conocemos, sabemos de este principio, y es el principio de que Dios es el dueño de todo. Es algo que todos ya sabemos, Dios es el dueño de todo, tal como lo dice David en el Salmo 24:1, donde dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo, dice, y los que en él habitan. Y para el estudio, para la introducción, para meternos en el estudio de hoy, también nos vamos a apoyar en algo que sucedió allá en la creación. Ya vamos a ver por qué, qué es lo que tiene que ver. Algo que sucedió allá en la creación que está ahí registrado en Génesis, capítulo 2, versículos 1 al 3, y dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y el versículo 3 dice, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó, dice, de toda la obra que había hecho en la creación. Siempre en el libro de Génesis, pero más adelante, en el capítulo 14, versículos 16 y 17, perdón, siempre en el versículo, en el capítulo 2 de Génesis. En Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Ahí un poco más adelante.
dice lo siguiente, y mandó Jehová, siempre hablando en el inicio sobre de la creación, ¿verdad? Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Eso lo estaba diciendo a Adán. Y el versículo 17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente dice, morirás. ¿Qué tiene que ver estas citas, estos textos bíblicos con el tema de hoy? El diezmo equivale a un décimo. ¿Qué tendrán que ver? ¿Qué tienen que ver? Bueno, hay algo en común y lo quiero recalcar. Salmo 24 dice que Dios es el dueño de todo, incluso dice que es dueño del mundo y los que en él habitan. O sea, incluso cada uno de nosotros le pertenecemos a Dios. Dios es el dueño de cada uno de nosotros. No somos nosotros los dueños de nosotros mismos, ni dueños de nuestros hijos, sino que somos dueños. Nuestro dueño es Dios. Y en Génesis 2, 1 al 3, Dios habla de un día. Después de la creación, habla de un día que Él bendijo, un día que Él santificó, un día de 7 días, ¿verdad? De los 7 días, un día Dios apartó para Él. Dios se lo guardó. Y en Génesis 2, 16 y 17, Dios le dice a Adán que puede comer de todo árbol y se reserva únicamente un árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Con esto, con esto en nuestra mente, queridos hermanos, podemos determinar que todo lo que nosotros podríamos llegar a tener en esta vida no nos pertenece, porque Dios es el dueño de todo. Y que Dios también entrega todo en nuestras manos para que lo administremos. Únicamente nosotros somos mayordomos de todo lo que tenemos en esta tierra. Solo somos administradores. Dios nos confía todas las cosas, todo lo que Él nos da. Dios nos confía para que nosotros seamos unos mayordomos, unos administradores nada más. Pero ¿qué nos pide Dios? ¿Qué es lo que pide Dios? ¿Ah? Bueno, primero nos pide que administremos con sabiduría todas sus posesiones, que seamos leales, ¿verdad? Un mayordomo leal. Él quiere que seamos leales. Eso incluye también nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque nosotros le pertenecemos a Él, entonces incluye también nuestro cuerpo. Pero ese no es el tema de hoy. Y segundo, nos pide únicamente que le devolvamos una parte de todo lo que Él nos provee. Y ahí es donde entra lo que es el diezmo. Él nos pide nada más una décima parte. El diezmo del todo nuestras ganancias es lo único que Él nos pide. ¿Y desde dónde habla del diezmo la Biblia? Bueno, el diezmo se menciona por primera vez en el libro de Génesis, en el capítulo 14 y el versículo 20, cuando Abraham entregó los diezmos a Melquisedec. Él entregó los diezmos a Melquisedec, ¿verdad? Y eso nos demuestra que el diezmo no fue instruido, no fue dejado para los judíos, ¿verdad? Porque los judíos no existían en ese momento. Entonces los diezmos, ¿verdad? Abraham se los entregó a Melquisedec. Desde ese momento, Abraham ya estaba cumpliendo con algo que el Señor le había dicho, ¿verdad? ¿Dónde se lo dijo? Bueno, son de los misterios que tiene la Biblia, pero lo que sí sabemos es que Abraham entregó y cumplió entregando los diezmos a Melquisedec. Por lo que podemos ver, ¿verdad? Como ya les digo, no fue instruido para los judíos.
¿verdad? Y todavía no existía tampoco la tribu de Leví, ¿verdad? La tribu de Leví se menciona hasta el número 18, cuando Dios establece que los levitas servirían en el ministerio del tabernáculo de la reunión y que daría a los hijos de Leví, a los levitas, le daría todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por lo que ellos iban a hacer, ¿verdad? Ellos no iban a recibir, ellos iban a recibir los diezmos por heredad del pueblo de Israel. Ellos iban a dedicarse a ministrar a, en el tabernáculo. Y por eso es que ellos iban a recibir los diezmos. Hasta entonces fue cuando Dios instruyó que los levitas iban a recibir los diezmos, ¿verdad? Testimonios para la Iglesia, en el tomo 6, en la página 384, nos dice lo siguiente: Él nos da abundantemente, dice Elena de Huaybar. Él, ¿quién? Dios, nos da abundantemente. Y el contrato que Él ha hecho con el hombre es que una décima parte de las posesiones de ésta sea devuelta a Dios. Él confía misericordiosamente sus tesoros a sus mayordomos, pero dice del diezmo es mío. Así como dijo que el sábado iba a ser para él, así como dijo que de todo árbol comiera menos de uno, ¿verdad? De esa misma manera, Dios dice que el diezmo le pertenece. Y continúa diciendo la lectura. En la proporción en que Dios ha dado su propiedad al hombre, el hombre debe devolverme un diezmo fiel de todo lo que gana. Este arreglo preciso lo hizo Jesucristo mismo. El diezmo es una palabra que viene del latín decimus, que significa la décima parte de algo, ¿verdad? En este caso, es la décima parte de nuestras ganancias. Así es que lo que Dios pide a sus mayordomos es la décima parte de todo lo que el mayordomo recibe. Así como Dios se reservó una parte del tiempo, ¿verdad? Como dice Éxodo 20:10, donde dice, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. De esa misma manera, Dios se reservó una parte de todas las bendiciones que Él nos da. Es decir, la décima parte. Eso es lo que Dios se reservó para Él. Eso es lo que Dios ha dicho, eso me pertenece, eso es mío, dice Dios. La décima parte de todas nuestras ganancias. Por eso el tema de hoy es el diezmo equivale a un décimo, es decir, el 10% de todas nuestras ganancias. Voy a compartir dos citas de Elena de White para ir finalizando nuestro estudio de hoy. La primera está en Historia de los Patriarcas y Profetas en la página 564. Dos citas de dos libros diferentes que voy a leer son muy interesantes. La primera está en Historia de los Patriarcas y Profetas en la página 564 y dice, el sistema de los diezmos y de las ofrendas tenía por objeto grabar en las mentes humanas una gran verdad, a saber, dice, que Dios es la fuente de toda bendición para sus criaturas y que se le debe gratitud por los preciosos dones de su providencia. Interesante. La segunda cita está en el libro El Evangelismo, en la página 185, siempre de Elena de White. Y dice, es parte de vuestra obra enseñar
a los que traéis a la verdad a dar el diezmo a la tesorería, como un reconocimiento de su dependencia de Dios. Deben ser plenamente iluminados con respecto a su deber de devolver al Señor lo que le pertenece. El mandamiento de pagar el diezmo es tan sencillo que no hay sombra de excusa por desobedecerlo. Si dejáis de dar instrucción a los nuevos conversos acerca de este punto, dejáis sin realizar una parte de las más importantes de vuestra obra, dice la lectura. Terminaremos con esta enseñanza. Dios es una fuente inagotable de bendiciones para sus hijos y debemos ser agradecidos. Al hacerlo, no solo reconocemos que Dios es nuestro proveedor, sino que reconocemos también nuestra dependencia de Él, nuestra dependencia plena. Y asimismo debemos enseñar esta verdad a todo aquel que se vaya uniendo a las filas de Dios. Dios nos ayude, hermanos, a ser fieles. Dios nos ayude a ser agradecidos con Él por su bondad hacia nosotros. Nos vemos mañana acá en Conectados con el Cielo para un nuevo estudio acerca de este tema. Que el Señor te bendiga. Hasta pronto.